¿Cuántos usarás si estás danzando? Perfecto, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan a las 6 de la tarde, este tercer módulo, tercer y cuarto módulo del curso llamado Litigio Climático y Acuerdo de Escazú. Me gustaría hacer un poco una recapitulación de lo que hemos estado viendo estas primeras sesiones, porque va a ser muy importante para lo que sigue. Como bien saben, partimos la semana pasada revisando un poco lo que es esta institucionalidad climática, no solamente en el mundo, sino que también en Chile, lo que tiene directa relación con los posibles conflictos que pueda traer esa gobernanza. Como se acuerdan, estuvimos revisando los conceptos asociados a una gobernanza climática y cómo esta puede ser muy perfectible de todas maneras. Eh, Así como también en el segundo módulo empezamos a pensar o a identificar los elementos en común que comparten los conflictos asociados a esta gobernanza, que en el mundo se le ha ido llamando litigio climático. Litigio climático, como revisamos al menos lo hemos visto acá en Chile, desde el derecho ambiental, pero lo cierto es que a lo largo del mundo la proliferación de este tipo de juicios se han, digamos, identificado como una cuestión bastante propia, que tiene que ver con el cumplimiento de aquello que queremos que pase para evitar el desastre que supone aumentar la temperatura global más allá de 2 grados Celsius y a su vez las obligaciones que implica aunar esfuerzos para disminuir en 1,5 o digamos al menos en 1,5 la temperatura global de aquí a finales de siglo y bueno, en realidad al menos establecer una posible carbono neutralidad de aquí a 2050 para de nuevo lograr esos objetivos. Y cómo existe una serie de principios, una serie de normas, una serie de instituciones que se han ido creando tanto a lo largo del mundo a través de las conferencias de las partes de Naciones Unidas, pero asimismo en Chile, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ley marco de cambio climático, donde se establecen una serie de instituciones básicas que permiten dar cuenta de esta estrategia de carbono neutralidad. Eh, pero también pudimos revisar, ustedes pudieron revisar, estuvo Macarena Martinich haciendo la tercera sesión sobre lo que tiene que ver con el acuerdo de Escazú. Y la idea de este módulo del día de hoy es, en definitiva, profundizar o más bien traer a colación aquello que se vio tanto el lunes como el martes de la semana pasada, un poco ya poniendo más en conversación lo que tiene que ver con estos derechos de acceso que nos trae el Acuerdo de Escazú en relación con este concepto de estos nuevos tipos de juicios que hemos estado viendo alrededor del mundo y también en Chile, que se denomina litigio climático. Entonces, voy a compartir, no puedo compartir. Carla, si me puedes Ahora permitir. te di permiso. Ahora deberías poder. Ahí sí. Entonces, no sé si se ve, me acuerdo que la última vez tuvimos una serie de Se, complicaciones, pero ya debería se verse, ve, ¿no? ¿Sí? se ve tu pantalla, no, no, no solo la diapositiva, pero se ve la pantalla, como con, no en pantalla completa, digamos. A ver, vamos a intentarlo otra vez.
Ahí sí, súper. Perfecto, entonces, como señalábamos, la idea de esta clase es poder profundizar en aquello que nos viene señalando el Acuerdo de Escazú ya hace casi 2 años, ¿verdad? Que fue ratificado por nuestro país, pero también y aún no siendo ratificado por todos los países que convoca el Acuerdo de Escazú, sí viene a ser un instrumento importante para al menos la jurisprudencia en lo que tiene relación con este nuevo tipo de juicio. Entonces, la clase de hoy se denomina Reconceptualizando el litigio climático desde el Acuerdo de Escazú. Mm, 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 mm. Bien, les traigo una imagen sobre lo problemático que ha sido no solamente digamos, estos últimos años, sino que ya hace bastante tiempo, la zona de sacrificio que es Quintero Puchuncaví. ¿Por qué tiene que ver con la clase de hoy? Más bien, ¿por qué tiene que ver con el Acuerdo de Escazú y los litigios climáticos? Bien, porque existe asociado a esta zona un litigio climático muy importante, que es uno de los primeros identificados como tal en nuestro país del 2018 y que, digamos, ha ido aún así multiplicándose durante los últimos años por lo que ha ido sucediendo en la zona y que tiene que ver con la vulnerabilidad intrínseca de esta zona que a partir de los años más o menos 60 se ha venido acrecentando por la cantidad de industrias de múltiples procesos que confluyen para dar cuenta de una afectación, digamos, a múltiple escala de todos los componentes ambientales, ¿no? Yo les decía que una de las cosas que hay que tener presente al momento de levantar los conflictos sobre este tipo de cuestiones es identificar el estado de afectación del componente de que se trata. Y aquí lo tenemos todo, ¿no? Tenemos que está afectado el medio marino, está afectada la bahía de Quintero Puchuncaví. Quintero Puchuncaví es una zona de la zona centro de Chile que eh, digamos, el país destinó como polo de desarrollo en desmedro de los habitantes de la zona, de ese lugar, quienes han tenido que respirar un aire bastante contaminado por gases que ni siquiera se han identificado en su totalidad, sin perjuicio de que se tiene más o menos catastrado de que se trataría de varios contaminantes normados y varios otros no normados. ¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, tiene directa relación con el problema que yo me gustaría conversar con ustedes en esta sesión, asociado a problemas de acceso a la información, problemas con la participación ciudadana en este tipo de cuestiones, de efectos, de afectaciones, y también del acceso a la justicia ambiental. Y si ustedes estuvieron el martes, se darán cuenta que estas tres cuestiones dicen directa relación con eh, las nuevas herramientas que nos entrega el Acuerdo de Escazú para propender al aseguramiento de estos derechos de acceso. Entonces, vamos a ir pensando en un primer término. ¿Por qué estamos hablando de Quintero Puchuncaví? ¿Por qué estamos hablando de zonas, digamos, particularmente afectadas? eh, ¿Por qué estábamos hablando también del Acuerdo del Escazú y por qué esto sirve también para repensar cómo estamos identificando elementos para promover litigios climáticos? Y esto tiene que ver con una cuestión central que más o menos se ha venido ya señalando las clases anteriores, ¿no? Que tiene que ver con las circunstancias que vive la región en particular. Y no solamente la región latinoamericana, este curso se llama Litigio Climático y Acuerdos Escazú Latinoamérica, pero lo cierto es que estas cuestiones se repiten no solamente en Latinoamérica, sino que en todos los países asociados al sur global. Son circunstancias específicas que dan cuenta de que el litigio climático acá, en la región, así como en esos otros países del sur global, es distinto, y ya los mencionaba también
lo mencionaba esto en la clase, digamos, del lunes, son distintos a los litigios climáticos que han proliferado a lo largo del globo por incumplimiento de los estados a sus obligaciones de mitigación y adaptación, donde, si recordamos bien, y hay que recordarlo bien porque, digamos, las obligaciones principales de los acuerdos climáticos en este sentido eh, van, digamos, de la mano con mitigar, ¿mitigar qué? Los gases de efecto invernadero que propenden al calentamiento de la atmósfera, y también adaptarnos ¿a qué? A una nueva realidad, al final. Una nueva realidad que supone que hay que eh, tener presente sobre todo el estado de todos los elementos de todos los bienes comunes que no pueden seguir siendo afectados para, digamos, poder eh, propiciar nuestra vida en la Tierra. Y también señalándose que acá, digamos, en la región o en los otros países del sur global, hablar de pérdidas y hablar de daños, que también son los otros dos conceptos bastante importantes y básicos de tener presente cuando hablamos de los compromisos internacionales en materia de cambio climático, son más profundos en en estas latitudes. ¿Y por qué? Porque por una cuestión de circunstancias, finalmente, de estos países, de esta región, que hice relación con que lo normal, y lamentablemente lo normal, es que estamos hablando de una afectación del suelo, del agua, del aire, mayor que en otras latitudes del globo, así como también estamos digamos, en conocimiento de una afectación de aquellos lugares que sirven como reservorio o como captadores de carbono que sirven para combatir el cambio climático, que también están en estas latitudes y que su protección, digamos, es central a, a la hora de, digamos, promover la justicia climática. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los bosques del Amazonas, los bosques de Indonesia, por ejemplo, que no son, digamos, de la región, pero que sí comparten los países del sur global, como Filipinas, Indonesia, etcétera, países del continente oceánico eh, y asiático, así como también, por ejemplo, los bosques de la Patagonia, los bosques, eh, digamos, de la región de Magallanes, o incluso propiedades del desierto de Atacama, entre otros que comparten estas sensibilidades que sirven para, digamos, enfrentar lo que técnicamente, digamos, se trata en este sentido. Por eso hablamos en un primer término de una cuestión, sí, introductoria, pero bastante central a la hora de pensar nuevamente en los litigios climáticos desde el sur, y es que, digamos, supone un directo vínculo con las circunstancias que vivimos en esta latitud. Evidentemente hay que también entrar a hablar sobre los nuevos derechos, problematizar también sobre esto, porque veremos también a través de algunos casos que sí, si bien el Acuerdo de Escazú nos trae nuevos derechos en otro orden de fuerza, digamos, normativa, son cuestiones que en algunos casos ya existían, al menos en Chile, pero sin una fuerza, a la redundancia normativa, que vale la pena traer a colación cuando pensamos también en estos tipos de conflictos, estos tipos de juicios. Y luego quiero detenerme también en obstáculos para la implementación del Acuerdo de Escazú, cosa que probablemente ya habrán conversado en algún sentido con Macarena, pero acá desde el punto de vista desde el conflicto, ¿no? Desde que uno presenta una acción particular o colectiva en contra de los estados o en contra de alguna industria o de otro particular
que está afectando algunos de los componentes o nuestras dinámicas sociales y que es imputable aquello a el incumplimiento finalmente de las obligaciones internacionales en materia de cambio climático, en orden a, de nuevo, adaptarnos, en orden a mitigar los gases contaminantes, en orden también a evitar todo tipo de pérdidas que son finalmente las que no se pueden revertir, o también a hacernos cargo de los daños y repararlos en toda su magnitud, ¿no? Y finalmente, me gustaría entrar en una discusión con ustedes, digamos, sobre algunas preguntas que yo estimo que son las preguntas centrales para, digamos, finalmente ver cómo es que se reconceptualiza el concepto de litigio climático desde esta región. Bien, como saben, las circunstancias de estas latitudes son centrales para empezar a hablar de esto. Y es que, bueno, suceden cosas que no suceden en otra parte del globo. Históricamente, eh, digamos, es conocido que, digamos, Latinoamérica, y no solamente Latinoamérica, sino que los países colonizados por el norte global han sido sometidos a un extractivismo, digamos, en todas sus dimensiones, en todo lo que significa, pero en definitiva, digamos, de traerlo como hecho fáctico, ¿no? Como una cuestión que es propia de la realidad que se vive en estos lugares. Esto es una industria de offshore, que es de los mares de Argentina, ¿no? Eh, que si bien Chile no lo tiene, responde más o menos a las mismas inquietudes, a las inquietudes sobre cómo nos hacemos cargo del estado de los de los bienes comunes a la hora de enfrentarnos a tipos de industrias ya instaladas o la industria que viene enseguida. Vamos a ir también conversando sobre el dilema de la transición, que mucho se habla en estos últimos años sobre la transición justa ecológica, la transición socioecológica justa, etcétera, pero que finalmente eh, nos llevan a poner el foco sobre la transición finalmente como un hito que estamos viviendo, querámoslo o no, queramos que sea justa o no, es una cuestión que responde a la economía global y que siempre ha sido así, y que también caracteriza, digamos, a Latinoamérica y a los países del sur global como una cuestión que siempre han vivido de parte de los países del norte global. eh, y que también es una cuestión central a la hora de poner como base una acción en materia de cambio climático. Bien, y entonces, como les señalaba, eh, no sé si se sigue hasta ahora. A propósito, me gustaría igual que las preguntas fueran surgiendo eh, en la medida que las tengan, si es que las tienen, y vayamos conversando y sea una clase, digamos, más dinámica, si es que se quiere. Pero si me siguen, entonces sigo. Bien. Como les señalaba, entonces, para poder ver este vínculo entre este tratado, digamos, nuevo que tiene Latinoamérica y que Chile tiene desde el 2022, eh, supone ponernos, digamos, en la pregunta sobre por qué tenemos el Acuerdo de Escazú y por qué es necesario también al momento de perseguir el cumplimiento de parte de los estados de los acuerdos internacionales en materia de cambio climático. Y es, en definitiva, porque, bueno,
porque son, o Latinoamérica, somos los países más vulnerables al cambio climático, también el Caribe, ¿no? Y otros países del sur global, pero estamos dentro de los países más afectados y no somos los mayores contribuyentes. ¿Ya? Eso nos pone en la condición de aquel principio que dice relación con las responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? No sé si lo habían escuchado hablar antes, pero se trata de aquel principio sobre que todos estamos llamados a cumplir con el Acuerdo de París, todos estamos llamados a generar nuestra contribución nacional determinada sobre mitigar los efectos eh, del cambio climático, sobre mitigar o reducir la presencia de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono y sus asociados, también de carbono negro, de gas metano, por ejemplo. Eh, y también estamos todos llamados a cumplir con las metas de adaptación en, en toda su transversalidad, ¿no? Desde transportes, desde energía, desde las nuevas formas de la justicia, como ahora estamos hablando del litigio climático, nuevas formas de producción agrícola, nuevas formas de aprovechamiento de recursos hidrobiológicos, por ejemplo, también, o simplemente nuevas formas de habitar, ¿no? Nuevas formas de tener economía, finalmente. De una economía que no dependa totalmente del flujo global que ha llevado a tener esta condición, ¿no? Esta condición de países explotados de sus recursos naturales, sino también eh, de poner el foco en esa diferencia, ¿no? En esa diferencia entre que somos los países más afectados, pero que también tenemos que contribuir, ¿no? Pero tenemos que contribuir en una proporción adecuada que diga relación con un principio de justicia, ¿no? Con un principio de igualdad, de equidad, que, dicho sea de paso, es un principio también que ha venido a establecer la Ley Marco de Cambio Climático, también del año 2022. Pero eso como primero, ¿no? Que somos, que Chile, dentro de otros, es uno de los países más afectados. De hecho, salió en prensa en estos días que es el segundo país más afectado en Latinoamérica asociado al cambio climático, y eso tiene que ver con también sus factores de vulnerabilidad. También lo conversamos la semana pasada, no sé si se acuerdan, sobre que uno de los elementos comunes para levantar litigios climáticos tenía que ver con identificar un elemento de vulnerabilidad, donde Chile presenta varios, ¿no? 7 de 9 al menos, sobre sequía, sobre zonas montañosas, sobre zonas al mismo nivel del mar, también propensas entonces a estos desastres que han estado ocurriendo producto del calentamiento de la atmósfera, como aluviones, que son peligrosos si es que estamos hablando de zonas cercanas a la industria minera, por ejemplo, donde los aluviones ya no solamente son naturalmente desastrosos, sino que también incluyen un elemento antropocéntrico en su peligrosidad que tiene que ver con la escoria de la minería, otro tipo de residuos, eh, pero también cuestiones asociadas a las propias circunstancias de la economía de cada uno de los países, ¿no? Que es esta dependencia finalmente histórica de los países del norte, donde Chile al menos necesita exportar cobre, y así se explica, ¿no? De la necesidad económica que es difícil eh, de retrotraer, por decirlo de alguna manera, de repensar. Esto supone, digamos, una nueva alternativa económica, de una nueva forma de producción que sea local, ¿no? Pero finalmente estamos hablando de una situación que compartimos varios de los países de Latinoamérica,
En Chile, decía, no tenemos estos tipos de industria offshore que, digamos, extraen gas o petróleo en otras latitudes, que sí tiene Argentina, o tampoco hemos vivido la deforestación del bosque de la Patagonia, como lo ha vivido el bosque del Amazonas, aunque sí hemos vivido la deforestación de otros tipos de bosque nativo que también son reservorios de, de, de grandes cantidades de oxígeno que combaten también los efectos del cambio climático. Eh, pero hablamos siempre de lo mismo, ¿no? Hablamos de un tipo de economía estructural, histórica, en desventaja de las economías de las mayores potencias globales, que hacen depender, digamos, de sus bienes primarios, eh, el bienestar de esta economía. Hay una mano levantada. Sí, Marcos, soy yo que hay una pregunta en el chat, entonces para que si quieres responderla antes de que siga Sí, avanzando porque tiene que ver con lo que estabas hablando. sí, por favor, que yo no la veo. Dice, Felipe Díaz pregunta, ¿cómo se debe entender el contribuir al cambio, pero bajo un principio de justicia? ¿Cómo se debe entender perseguir el cambio a través de un principio de justicia? Buena pregunta. Yo no, sé, ¿a qué tipo de cambios te refieres? Felipe, si quieres, Felipe, puedes encender tu micrófono. Muchas gracias. Era una frase que dijo usted hace poco, cuando estaba hablando acerca del desarrollo económico, de cómo el norte global era responsable, y decía dijo, perdón, que nos correspondía un factor, pero que eso debía ser bajo un principio de justicia. Entonces, yo no sé si entiendo muy bien cómo uno podría entender ese sentido de justicia. O sea, se refiere a que los países que no son los contribuyentes históricos tienen como un derecho a producir cierta cantidad de gases de dióxido de carbono. Ya, Eso, claro. básicamente. Es cuando, claro, muchas gracias, Felipe. Estábamos hablando en ese momento del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, donde la responsabilidad común de todos los países que suscriben el Acuerdo de París es de mitigar, de adaptar, de evitar las pérdidas y de reparar los daños, pero diferenciadas, en el sentido de que Estados Unidos, la Unión Europea y los grandes, digamos, emisores, son quienes tienen en proporción la gran responsabilidad sobre todo mitigar, eh, ya sobre todo mitigar y donde los países más pequeños tienen que también aportar según un nivel de justicia apropiado, ¿no? Lo que quiero decir absolutamente no es que Chile, Argentina, Perú, etcétera, estén menos llamados a cumplir con las obligaciones de mitigación y adaptación que Estados Unidos, pero sí en su justa proporción, ¿no? El principio de justicia, finalmente, tradicionalmente entendido, tiene que ir ligado con un concepto apropiado de proporcionalidad, donde un, digamos, concepto adecuado de proporcionalidad tiene que ver con lo históricamente, eh, el aporte histórico que han aportado cada uno de estos países. Y donde también, ojo, que este principio tiene que también interpretarse de la mano con el principio de cooperación. Ya no solamente la cooperación internacional en materia de cambio climático, sino que también la cooperación internacional entendido en un sentido amplio, a través de la interpretación de los tratados conforme a la Convención de Viena, donde se debería, no es que esté sucediendo claramente, pero donde debería entenderse, y para entender bien adecuadamente el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que aquellos mayores contribuyentes al cambio climático eh, tengan a bien cooperar en el cumplimiento de las obligaciones de adaptación, por ejemplo,
de países como Chile, que poco o menos pueden hacer en mitigación, pero donde más necesitan adaptación, ¿ya? Y ahí es donde quizás, y esto es interesante de discutir porque puede ser también motivo de un futuro litigio climático, la irresponsabilidad de, por ejemplo, Estados Unidos y pares de comprometer fondos para la adaptación en países más vulnerables, donde Chile puede ver que sus obligaciones de mitigación estén cumplidas, y donde para la adaptación Chile en su contribución nacional determinada justifique que necesite la cooperación internacional. ¿Sí? ¿Se me escuchó o me pegué? No, si se te escuchó, está perfecto. Hoy día no estamos con problemas. Felipe tiene la mano levantada. No sé si tiene más preguntas respecto a lo mismo o quedó levantada de la pregunta anterior. No, sí, era nueva, una nueva pregunta, disculpe. Pero está muy interesante el tema. Me llama la atención, yo había escuchado este concepto como de justicia, pero más asociado a un problema, porque no sé si estoy mal, pero años anteriores se había esgrimido este concepto de proporcionalidad y de justicia respecto a los grandes emisores históricos, pero un poco en desmedro de alcanzar objetivos más ¿cómo decirlo?, más atingentes a la realidad del problema climático actual. Yo lo había escuchado, por ejemplo, como un argumento que países como China y la India, que son actualmente grandes contribuyentes de emisiones, lo esgrimían diciendo que como históricamente Europa había sido el gran productor de estos gases, ahora les correspondía a ellos, tenían el derecho de crecer económicamente, entonces no se les podía coartar su derecho de crecimiento económico en base a adquirir estas medidas ambientales. Entonces, no sé, no se vería este principio como un problema más que realmente un aporte en cambio climático. Eso, gracias. Muy atingente tu pregunta, Felipe, porque tiene que ver con todo esto que estamos hablando, y muy importante también la pregunta para el curso, porque eh, la proporcionalidad como principio no tiene nada de malo. Lo que está mal acá, donde hay una trampa, diría yo, y un problema finalmente en los efectos de cumplimiento de lo que se quiere como principio fundamental del Acuerdo de París, es finalmente la falta de cooperación. La falta de cooperación como un principio en sí mismo que tiene que ser interpretado digamos, con las normas fundantes de este Acuerdo de París, y donde se persiga la correcta interpretación del principio de proporcionalidad, porque finalmente si todos estos países confluyen en una conferencia de las partes para tomar acuerdos que generen obligaciones, ¿obligaciones para qué? Si revisamos de esto que estamos hablando, las obligaciones para, digamos, contrarrestar el aumento de la temperatura global, y hago el énfasis en que es global. Entonces, toda interpretación, de acuerdo con los mismos principios de esta nueva normativa internacional, que sean contra finalistas de esos acuerdos, finalmente, o digamos de las razones fundantes de esos acuerdos, son interpretaciones que van, o digamos que infringen los mismos acuerdos. ¿Ya? Y aquí hay que tener ojo, porque la proporcionalidad entonces no puede ser interpretada para alejarnos de, el cumplimiento de estas obligaciones. Y ahí es donde se equivocan estos países del norte cuando finalmente empiezan a competir de quién ha contribuido más, quién ha contribuido menos, quién se obliga más, quién se obliga menos. Y por eso también decía anteriormente que
un adecuado aterrizaje de estos principios en materia internacional, eh, por ejemplo, a la hora de distinguir entre las obligaciones de los países del sur global con los del norte global, debería ser, debería ser que hayan acuerdos o subacuerdos, digamos, debajo de este acuerdo fundante del Acuerdo de París, entre los países del norte para comprometer medidas de adaptación robustas en países que no pueden pagarlas. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en Bolivia, estoy pensando en países del Caribe con pocos recursos y con grandes efectos que dan cuenta de la vulneración que viven. Y si te pones a pensar, finalmente estas trampas o estos problemas surgen también de la génesis del derecho internacional. Cuando comparamos, por ejemplo, el derecho internacional o vamos a las razones por cómo existe el derecho internacional asociado también o distinguiéndose de cada uno de los derechos internos, eh, y donde una de las cuestiones más problemáticas de eso es que el derecho internacional llega hasta la soberanía del pueblo que se rige por su estructura interna, ¿no? Y eso es un problema. Eso es un problema porque finalmente el derecho interno de cada uno de los países eh, hace un contrapeso que en materia de derecho internacional del clima no sirve, no es adecuado como contrapesos en otro tipo de normativas de derecho internacional, como uno podría entender en materia de comercio internacional, por ejemplo, donde quizás uno ahí sí podría entender que el derecho interno sirva como un adecuado contrapeso de las políticas internacionales globales en materia de comercio internacional. Pero estamos hablando de un asunto, cuando por ejemplo en Chile se habla de asuntos de interés público, se pone el énfasis sobre cuestiones que son indisponibles eh, para quienes están en conflicto con ese asunto de interés público. Un asunto de interés público sería, por ejemplo, la cantidad de agua que tiene que recibir cada habitante de una comuna y donde estamos hablando, por ejemplo, de la producción de eh, cierto producto que pone en riesgo ese abastecimiento de agua potable, por ejemplo. Ese es un asunto de interés público, que es muy diferente, por ejemplo, a estar viendo un conflicto de interés privado como un arrendamiento, por ejemplo. Llevado eso a una escala global, como el que acabas de plantear, eh, supone nuevas reglas, ¿no? Nuevas reglas de derecho internacional que si no existen, hacen súper difícil aplicar este principio, por ejemplo, de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, o aplicar el principio de cooperación internacional, conforme al principio de proporcionalidad, donde yo insisto, el principio de proporcionalidad en sí mismo no tiene nada de malo. Lo que sí es incorrecto y no sirve eh, es finalmente la razón que ocupa soberanamente cada país interno para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de cambio climático a nivel internacional. Eh, y pasa por entender que esto es un asunto de interés público global, básicamente, eh, que requiere ciertos blindajes, ¿no? Ciertos blindajes para poder aplicar estos principios de una sola forma o bien de la forma en que el acuerdo lo ha previsto. Es decir, en este caso, de la forma que permita a todo el globo adaptarse a las nuevas circunstancias o a mitigar los gases de efecto invernadero. En referencia a la revisión en base. Oiga, veo encargante las cámaras. ¿Hay alguien con su micrófono abierto? No sé si hay alguien con más preguntas hasta este momento. Aparentemente no, Marco. Perfecto. Entonces, como les decía,
el litigio climático sucede en todo el globo, ¿no? Vimos la semana pasada que hay casos en Suiza, hay casos en eh, Francia, hay casos en España, hay casos en Estados Unidos, pero los casos en esos lugares son distintos a los casos que pueden suscitarse en Latinoamérica y en otros países del sur global. ¿Por qué? Por lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Por las circunstancias especiales que nos rigen, dentro de las cuales está esta, que le acabo de señalar, que somos de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, por lo tanto somos los más afectados. Así como también hay otras cuestiones, ¿no? Esto, claro, es común a todo el globo, casi, salvo algunos pocos países, estados de Estados Unidos o Ecuador, por ejemplo, y casi Chile, pero no, pero tiene que ver con eh, esta cultura que nos rige, digamos, a todo el globo, que es que tenemos un derecho antropocéntrico, ¿no? Incluso podríamos decir que el litigio climático hasta cierto punto es antropocéntrico. ¿Por qué? Porque si revisamos las cosas, digamos, más técnicas que ha dicho el IPCC, que es el panel intergubernamental sobre cambio climático, este grupo de expertos que analizan los efectos año a año, eh, efectos del cambio climático sobre los países, eh, y si también si revisamos los estudios históricos que han hecho, nos vamos a encontrar con que probablemente el planeta sí se adapte a esto o sí avance con esto, porque cambios climáticos han sucedido antes en el planeta, pero de lo que se trata esto es de evitar o más bien, hacer posible que nosotros sigamos existiendo, digamos, con este cambio climático antropogénico finalmente. Pero esta circunstancia en particular hace que el litigio climático acá tenga que ser pensado de una manera distinta, por lo mismo que les decía sobre las zonas sensibles que tiene particularmente Latinoamérica. El Amazonas, el bosque patagónico, los campos de hielo norte, campos de hielo sur, etcétera. Finalmente, y entre otros bienes, ¿no? Los 4.000 kilómetros de costa y más que tiene Chile, los océanos en general, pero que nos llevan a pensar sobre que no es posible quizás propender a la consecución de los fines del Acuerdo de París si es que seguimos mirando el derecho de la forma antropocéntrica que la hemos estado mirando hasta ahora, donde, por ejemplo, solo quien vive cerca de un río contaminado tiene digamos, la habilitación jurídica para presentar una acción ante alguna corte o ante algún tribunal, donde si no fuera así, si no fuera que está pensado desde la persona, digamos, la persona humana, si es que fuera desde otro punto de vista, por ejemplo, tomándose en cuenta algún derecho propio de este río, podría pensarse que cualquier persona, en nombre de ese río contaminado, podría entonces presentarse ante tribunales y lograr que ese río se descontamine o se repare sus características básicas que permiten su flujo. Cuestión que, digamos, es un problema, eh, y es un problema que también hace reconceptualizar el concepto de litigio climático para la región latinoamericana, porque al contrario de lo que ha venido sucediendo en otros países del norte, donde las personas litigan contra los estados por poca ambición climática, por no tener suficientes políticas públicas ordenadas a la mitigación o adaptación. eh, Acá tenemos otras necesidades, ¿no? Tenemos necesidades de recuperar nuestros ecosistemas, necesidades que son distintas a las necesidades que tienen las personas del norte, donde
Si lo pensamos, por ejemplo, en una necesidad que tienen los países de la Unión Europea, que es de una población, digamos, demográficamente, podríamos decir, no a nivel etario más avanzado, la necesidad de ello es de, por ejemplo, cautelar los derechos de los adultos mayores, en lo que tiene que ver con las olas de calor, por ejemplo, o circunstancias naturales que les afecta mayormente a ellos en los países del norte, que es un caso, y me estoy refiriendo a un caso de ancianas por el clima, ya que es un caso de Suiza que acaban de ganar eh, por poca ambición, de hecho, del Estado en materia de resguardo de los adultos mayores frente al cambio climático. Acá tenemos necesidades múltiples sobre el bienestar de nuestros ecosistemas, de los cuales depende la gran cantidad de los habitantes de Latinoamérica. Y esto se repite también las latitudes, en otras latitudes de los países del sur global. Por lo tanto, sí es una circunstancia a tener presente cuando construimos litigios climáticos, y también es una circunstancia que hay que perseguir, erradicar cada vez que estamos pensando en la consecución de la adaptación climática, la, la evitación de las pérdidas y de los daños. ¿Qué más? Las economías inestables, por supuesto que son una circunstancia que hay que tener presente al momento de estudiar este tipo de casos, este tipo de conflictos, que es también distinta a las circunstancias del norte, ¿no? Que básicamente eh, nos lleva a hablar sobre cuál es la prioridad, finalmente. La prioridad de los países del sur global, que finalmente que viene como a contraponerse contra la agenda de acción climática que se busca desde el sur para, digamos, la salud del clima. ¿Y por qué? Porque si es que, digamos, la economía es inestable, básicamente no va a haber voz ni cabida a un discurso eh, que tenga voz en el cuidado del medio ambiente, que tenga voz en el cuidado de nuestros ecosistemas y que tenga voz, en definitiva, sobre una estrategia de carbono neutralidad a corto, mediano y lo que es más importante a largo plazo, que finalmente, más allá de la economía en un tiempo concreto, se trata de resguardar la economía para adelante, ¿no? Y por eso es que hablábamos también de la necesidad que tienen los países del sur global de generarse economías locales que sean alternativas a la dependencia del norte que nos caracteriza. Por lo tanto, también es una circunstancia a tener presente que van a fluctuar la estrategia que tengamos al momento de elegir contra quién interponemos una acción por causas de efecto de cambio climático, en qué momento lo hacemos. Y eso es súper importante porque a veces uno no está muy acostumbrado a ver cuál es el momento, sobre todo cuando este tipo de cuestiones siempre son urgentes, pero el momento importa porque la inestabilidad económica pasa por distintos estadios y distintas, digamos, momentos de tensión, ¿no? Que hacen que las probabilidades de éxito, a su vez, de un conflicto en particular sean diversas. Bueno, y muy asociado con esto anterior, es lo relegado que está las instituciones, finalmente la gobernanza que debería regir sanamente en los estados que promueven el cumplimiento de estas obligaciones climáticas, ¿no? Eh, y en este sentido, bueno, muy en orden con lo anterior, eh, por ejemplo, las políticas o las modificaciones reglamentarias o legales o constitucionales o de administración de los entes públicos, por ejemplo, podría ser ahora el que se acaba de aprobar el año pasado en nuestro país, el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, o los mismos instrumentos que crea
la ley marco de cambio climático, sobre planes sectoriales de adaptación o en materia, por ejemplo, de energía o en materia de transportes. Eh, Estamos hablando finalmente de cuestiones que se demoran, ¿no? Que se demoran más que otras cuestiones que sí tienen urgencia, eh, por ejemplo, asociadas a la industria minera, a la industria salmonera, eh, o otro tipo de industrias que se toman la agenda y que dejan relegada la agenda del reforzamiento de las competencias de la institucionalidad ambiental y climática a planos posteriores, ¿no? Esto es bastante preocupante y una circunstancia que no solamente sucede en este país, sino que en los demás países también, y que tiene que ver eh, directamente que ver con la inestabilidad económica de estos países. Me siguen hasta ahora, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿eso qué trae? Políticas públicas lentas. Por ejemplo, podemos hablar del plan de descarbonización que Piñera en su segundo mandato, al menos en este país, estamos hablando, anunció el 2019 para, digamos, descarbonizar la matriz energética eh, que todavía está, digamos, en camino, ¿no? Y donde lo que se perseguía fundamentalmente por esa política era sacar, eliminar la combustión a carbón de la industria generadora de energía, eh, donde finalmente todavía no hay un resultado, ¿no? Y donde también han habido bastantes problemas asociados a esa implementación. Y también sin criterio de equidad climática, podría decirse, asociado a por qué en algunas circunstancias la salida del carbón se produce años antes que en las otras, ¿no? Finalmente eso obedece a una negociación que el Estado ha tenido con cada una de las generadoras, cuestión que hace incomprensibles criterios de justicia climática y también hace incomprensible la forma que tiene Chile, al menos, de cumplir con sus compromisos internacionales. Y todo ello, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, todas estas circunstancias que hacen que sea muy especial la forma de levantar casos climáticos acá, eh, confluye en una de las cuestiones de las que estuvimos primero hablando, ¿no? Que tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Cuando la gobernanza, la explicaba Felipe, tiene que ver con la toma de decisiones multiescalar de parte de todos los actores que están llamados a hacerse cargo finalmente del cumplimiento de todo esto, ¿no? De una adecuada adaptación, de una adecuada mitigación de el adecuado resguardo de los ecosistemas y finalmente de la consecución de los principios del Acuerdo de París. Porque sin gobernanza en esta materia, básicamente no se cumple el Acuerdo de París. Básicamente el Estado, por más que el Estado nos diga que está construyendo la nueva contribución nacional determinada, por más que el Estado de Chile nos diga que está implementando el Acuerdo de París mediante la ley marco de cambio climático y se están, digamos, desarrollando los instrumentos, tiene que haber una gobernanza, ¿no? Una gobernanza más allá de lo formal, una gobernanza material que permita que en los hechos el destino del desastre que, digamos, busca prevenir el Acuerdo de París no se produzca en los países del sur global. Y esto es, en definitiva, lo que alimenta eh, la forma de entender el litigio climático acá. Como podemos ver, es una forma totalmente distinta a la que se construye desde el caso Urgenda, por ejemplo, en Países Bajos, por parte de los ciudadanos de
de Países Bajos en contra del Estado de Holanda, cuando el Estado de Holanda promueve una política pública pobre en mitigación de dióxido de carbono, o por ejemplo, en el caso de Ciudadanos del Mundo contra Shell, también en Países Bajos, presenta una demanda en contra de esta estación de servicio, ¿no? Que es multinacional, para condenarla en su contribución personal, digamos, a nivel de sociedad multinacional, en la contribución que ha tenido históricamente al cambio climático. Es totalmente distinta esa forma de pensar cuando traemos todas estas circunstancias a la palestra, ¿no? Que nos hacen pensar que el litigio climático es mucho más rico en Sudamérica, es mucho más rico en Latinoamérica que en general en el mundo, donde las circunstancias especiales finalmente tienen mucho que decir para construir casos de este tipo. Yo voy a avanzar, si es que no hay más preguntas, salvo que no sé si hay un, un- una pausa de 5 minutos o seguimos nomás. Debería haber una pausa de unos minutos, pero pueden acordarlo si quieres. Pueden hacer una pausa ahora de 5 minutos para que puedan ir a tomar un vaso de agua, no sé, si necesitan algo. Y luego continuamos. Me parece muy bien. Entonces, para que vayamos a tomar ese vaso de agua y nos vemos a las 7:05, ¿les parece? Muy bien, Eso, perfecto. vamos a volver. Gracias.
Bien, podemos seguir entonces. Ya volvieron todas, todos. Continuamos. Antes de seguir, sí, me gustaría saber si hasta ahora me han podido seguir, si va todo bien, si hay algunas preguntas. Sí, todo bien, gracias. Se entendió muy bien. Muy entretenida la clase. Perfecto, muchas gracias, Lorena. Bien, continuamos entonces. Seguimos con con la problematización de estos nuevos derechos del Acuerdo de Escazú. Hasta ahora hemos hablado de las circunstancias, ¿no? Las circunstancias que hacen comunes eh, los países del sur global, los países de esta región sobre todo, porque el Acuerdo de Escazú rige para Latinoamérica y el Caribe en relación a tres cuestiones que han podido revisar la semana pasada con Macarena, que tiene que ver con cuatro cuestiones al menos bien estructurales, ¿no? Que ponen sobre la base la necesidad de este tipo de reglas a nivel internacional para cada uno de estos países, ¿no? Y que tienen que ver con la información, con la participación, con la justicia ambiental y con la labor que realizan los defensores en materia de derechos humanos y sobre todo en asuntos ambientales. ¿Y eh, por qué nombro los derechos humanos? Porque hasta ahora no había hablado sobre los derechos humanos, pero son cuestiones eh, estas de la mayor importancia a la hora de levantar este tipo de casos, ¿cuáles? Los litigios climáticos en esta región, y que también obedece a una circunstancia bastante específica de esta región en distinción con el resto del mundo, porque en el resto del mundo se han levantado litigios climáticos incluso a nivel entre privados, ¿no? A nivel horizontal, cuando la horizontalidad tiene que ver con que entes privados, más allá de que sea una persona, digamos, natural contra una empresa, se trata de que acá estamos implementando cuestiones de derecho internacional, estamos implementando cuestiones de acuerdo entre países, entre estados. Entonces, las empresas o los grupos intermedios, las agrupaciones de personas, funcionan en lógicas privadas distintas y donde toda la atención se la llevan los estados, porque los estados son los directamente llamados a cumplir con estas obligaciones que, digamos, han negociado los propios estados a nivel internacional. Y con ello eh, vamos al Acuerdo de París, pero con ello también ligamos el Acuerdo de París con el Acuerdo de Escazú. Y se produce entonces una armonía que es bastante, digamos, novedosa para esta región, novedosa a la hora también de repensar en los conflictos, porque entonces tenemos nuevas categorías de normas, de principios que hicieron necesario la dictación, la publicación, la ratificación del Acuerdo de Escazú,
y que son fundamentales para poder cumplir con las otras obligaciones que habíamos estado conversando hasta este momento y que tienen que ver con el Acuerdo de París. Si la semana pasada yo les comentaba que una de las cosas relevantes para poder identificar la diferencia que tienen estos conflictos con otros es conocer la historia y el estado de los elementos afectados en estos casos. Y ello solo es posible teniendo presente sobre la mesa la información adecuada para conocer eso. Y eso nos lleva a problematizarlo con una de las circunstancias especiales que habíamos estado conversando hasta ahora, que caracterizan a los países de la región y del sur global, que tiene que ver con que dependemos, o al menos así hemos, digamos, estructurado los países del sur global, dependemos de la economía global. Y en ese sentido, entonces, se relega la institucionalidad basada en la lógica del bienestar de los elementos, el bienestar ambiental de cada uno de los elementos, para generar otro tipo de información, la información sobre las dinámicas económicas de la sociedad, eh, en la lógica extractivista, ¿no? Entonces, donde no hay información es justamente donde más la necesitamos para levantar este tipo de casos. Y eso es una circunstancia que hace un nexo de vinculación entre ambos tipos de acuerdos, porque si bien cada uno de los países del sur global, o al menos Chile, tiene la lógica sobre que los habitantes, los ciudadanos, digamos, las personas tienen derecho a conocer la información que manejan los organismos del Estado en todo tipo de materias, en asuntos ambientales es especialmente problemático. En Chile existe el mecanismo de acceso a la información pública, creado, digamos, hace, digamos, ya 2 décadas, ¿verdad? La ley 20.285, que genera principios y normas sobre la información que tienen los organismos del Estado para que sean entregadas a las personas cuando la necesitan. Y en eso entonces existe la transparencia activa y la transparencia pasiva, donde la transparencia activa es todo lo que ustedes encuentran en las páginas, por ejemplo, asociadas a cada uno de los ministerios, o en los registros que están a la mano cada vez que nosotros buscamos, em, por ejemplo, en el CERNAC, en el organismo asociado a las competencias sobre los derechos de los consumidores. Pero cuando se trata de elementos del medio ambiente que son afectados por esta lógica, digamos, por los distintos tipos de actividades asociadas a una industria en particular, nos damos cuenta que el Estado no tiene toda la información, que la información mayormente la tienen los propios titulares de esas actividades que son controladas finalmente por grupos intermedios, aunque autorizadas por los estados, son controladas por los grupos intermedios, y donde entonces las negociaciones de los grupos intermedios, y donde en la ejecución de esas actividades, los propios grupos intermedios se crean la información porque tienen recursos para crearse esa información. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Se crean barreras, asimetrías, finalmente desigualdades, brechas que caracterizan la realidad sobre el estado de la información que es relevante tener para levantar casos climáticos. Y así entonces,
tenemos casos como, por ejemplo, el de la foto, la primera foto que les mostré sobre este lugar, ¿no? Esta zona de sacrificio acá en Chile, Quintero Puchuncaví, donde no sé si han podido ver en prensa, ¿no? Pero últimamente, y ni siquiera últimamente, sino que solamente por lo que aparece en prensa, ¿no? Pero si uno le pregunta a cualquiera que vive en esa zona, va a decir que incluso sin aparecer en prensa se producen episodios de intoxicaciones por cuestiones que se desconocen incluso por parte del Estado, más allá de todos los monitoreos y mediciones que existan y más allá también de todos los estándares, caracterizaciones y líneas de base que se puedan construir. Y esto se debe mayormente a que la información no existe, o bien existe en manos de quienes tienen estos derechos adquiridos, que también les comenté como desafío en la implementación de estas obligaciones o en la implementación de este tipo de casos en la semana pasada eh, que finalmente son quienes controlan la información. Entonces, esto que parece ser bastante simple, ¿no? Esto que parece ser que nos trae un nuevo derecho, entre comillas, nuevo derecho, porque acá, al menos en Chile, se nos discute mucho sobre que sea un nuevo derecho, un derecho que en realidad existe, existía o ha existido hasta este momento la institución del acceso a la información pública de carácter ambiental no es suficiente al alero de la institucionalidad que existe, ¿no? Y finalmente, cada vez que se levantan casos, juicios, demandas, acciones en contra de quienes son responsables, tenemos la brecha sobre la acreditación de la medida en la que son responsables quienes son responsables, ¿no? Y es el problema también que sufren los demandantes, los actores de estas demandas, cuando demandan a particulares por la ejecución de las actividades a la hora de acreditar el daño de que se trata. Cuando estamos hablando de un daño, por ejemplo, en el suelo, en un suelo en particular, más allá de las clases, de las clases de suelo que puedan conocerse por parte del Ministerio de Agricultura, suelos que no se conoce en qué magnitud son afectados históricamente y probablemente solo lo conozca la parte demandada, ¿no? Y donde no existen tampoco mecanismos que obliguen al tribunal o obliguen al Estado a exigirle la información a los privados, ¿no? Más depende de la negociación, mm, por increíble que parezca, ¿no? Por increíble que suena, la negociación que tiene que tener el Estado con el particular para que el Estado pueda hacerse con esa información. Y entonces podemos ver que una gran brecha que puede servir de vínculo con el acuerdo de Escazú tiene que ver con el acceso a la información en asuntos ambientales. Pero no solamente estamos hablando de información, también estamos hablando del acceso a la participación. Uno podría decir en orden de prelación, primero la información, después de la participación, porque sin información, ¿cómo es posible lograr una adecuada participación, donde la participación, cada vez que se produce en la gobernanza que es necesaria? Ay, no. ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que se encendió un micrófono solamente. Perfecto. Entonces, si me siguen, cada vez que tenemos un problema de participación, muchas veces está ligado también a que existen problemas de información, porque para tener en cuenta en la toma de la decisión sobre la autorización de una actividad determinada, la participación adecuada solamente puede lograrse con el acceso a la información también
adecuada. Entonces, y esto es mucho más complejo que únicamente revisar la vinculatoriedad de finalmente la participación ciudadana en materias ambientales. Eh, ¿Por qué? Porque puede ser que incluso por parte de las personas con legítimo interés de participar en esa decisión ambiental, se presente información que no es correcta o es, digamos, estratégicamente, eh, digamos, parcial o sesgada de acuerdo a la información completa que debe manejarse en un problema determinado. Que si fuera vinculante, podría acarrear otros problemas, ¿no? Porque se ha tomado una decisión, si bien con la participación de todos los actores, con la información insuficiente o incorrecta. Por lo tanto, primero diría yo, a la hora de identificar estos conflictos, a la hora de levantar casos climáticos, tener presente entonces la información correcta, la información completa, la información adecuada sobre un estado de un elemento del medio ambiente, o también sobre el estado de alguna industria o sobre la actividad como tal, es bastante importante. Es bastante importante para crear también los criterios sobre los cuales debe regirse la participación ciudadana. Y la trilogía se cierra, la trilogía sobre los derechos de acceso que nos trae el Acuerdo de Escazú, se cierra con el acceso a la justicia ambiental, ¿no? Que viene a ser un colorario de los otros dos principios de acceso sobre información y la participación en asuntos ambientales. Porque eh, y esto ya tiene directa relación con el litigio, los litigios que pueden levantarse en materias climáticas. No hay realmente un acceso a la justicia ambiental cuando no existen los presupuestos bases para construir una puerta de entrada a la discusión de las actividades o a la discusión sobre la mitigación o a la adaptación en contra de los estados, si no es posible tener criterios adecuados de participación y de información. Y finalmente, esto que puede ser quizás un excurso, un preámbulo, un epílogo, como se quiera, del acuerdo de este tratado de Escazú en materias climáticas es fundamental y tiene que ver con el reconocimiento de garantías que tienen que tener las personas que se dedican a ejercer esta trilogía de derechos, porque las defensores en materia de derechos humanos, en asuntos ambientales, son quienes más necesitan que esta trilogía sea adecuadamente entendida y no solamente sea una finalización formal de los estados que se comprometen a garantizar este acuerdo, porque si de otra manera el reconocimiento solo quedará en eso, ¿no? Y no basta con eso, no basta con, si bien el acuerdo lo dice, hay que reconocer a los defensores ambientales, reconocer implica no solamente tener presente que existen, sino que tener presente que son las personas quienes necesitan que existan los criterios para participar en los asuntos ambientales en la toma de decisiones y entonces para que se dé el flujo de gobernanza que necesitamos en materia climática para que los instrumentos adecuados existan, sino que también entender que esas personas necesitan criterios particulares de acceso a la información para poder ejercer este tipo de derechos. Cuestiones que no son realmente estudiadas a la hora de estudiar el Acuerdo de Escazú, cuestiones que el Acuerdo de Escazú bien dice, pero hay que aterrizar conforme a la realidad de cada país de Latinoamérica, porque cada país también demanda situaciones distintas, si bien
compartimos en común las circunstancias que hablamos unos momentos atrás, también son países que tienen sus singularidades y que en cada caso, en cada país, diremos que va a necesitar criterios distintos de bajada sobre acceso a la participación, sobre acceso a la información y sobre acceso a la justicia ambiental, ¿no? Y eso va a depender también de cómo avanzan las circunstancias en cada uno de ellos, ¿no? Donde vamos a ver que, por ejemplo, en Chile tenemos tribunales ambientales y donde en otros países no los hay, ¿no? Donde en los otros países corresponde quizás no generar tribunales ambientales, pero sí generar en los tribunales que existen mecanismos idóneos, urgentes y adecuados para velar por estos criterios que finalmente depende de la realidad de cada uno de estos países y depende también de la experiencia que vaya creándose a través del levantamiento de este tipo de casos. Eh, y es muy importante esto último porque son criterios que no necesariamente van a surgir de la mano digamos, del poder legislativo, desde la creación de leyes, ni tampoco necesariamente va a surgir de la mano de la administración del poder ejecutivo, bueno, depende esto de la forma de gobierno de cada país, ¿no? Pero no necesariamente esto va a surgir desde la verticalidad, porque desde la verticalidad las personas encargadas del ejercicio de estos poderes no están necesariamente pidiendo a los tribunales el conocimiento del estado del medio ambiente que se conoce localmente por cada una de las personas. Y por eso el vínculo primero y más necesario y urgente con el litigio climático es entender que esta triada de derechos de acceso y este reconocimiento parte en cada lugar, ¿no? Parte en cada lugar, parte con el conocimiento doméstico que cada pueblo de cada lugar tiene y problematizan tener también, en el sentido de saber qué es lo que tienen en el sentido de la información que maneja del propio lugar, de los propios elementos, y también saber qué es lo que necesita, porque así como cada país del sur global necesita algo distinto, si bien comparte características comunes, y si bien también en una escala menor, cada uno de los países de Latinoamérica, aunque comparten elementos comunes, también necesitan cuestiones distintas, dentro de este mismo país, dentro también de Chile, por ejemplo, las zonas de sacrificio necesitan cuestiones distintas que otras zonas y otras zonas necesitan quizás eh, cuestiones también distintas a su vez que otras dependiendo de los ecosistemas que presentan, dependiendo de las características demográficas, dependiendo de las características económicas, políticas, locales. Eh, y así vamos a ir aterrizando lo que en cada caso significa el acceso a la información, lo que en cada caso significa el acceso a la participación en la toma de decisiones en asuntos ambientales y en lo que cada caso significa el acceso a la justicia ambiental, porque estos conceptos que suenan muy etéreos, que suenan muy abstractos, se aterrizan a partir de la práctica, ¿no? Se aterrizan a partir de la conversación, se aterrizan a partir de la experiencia particular. Eh, y, y así las cosas, el litigio climático resulta ser una herramienta o más bien un fenómeno del que a su vez se nutre de estas herramientas del Acuerdo de Escazú, de esta triada de derechos, que va a ir construyéndose cada criterio según cada necesidad, según cada vulnerabilidad, según cada cuestión urgente a resolver, ¿no? Y que va a depender también a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo.
No sé si hasta ahora, esto último es bastante, digamos, abstracto de explicar, pero a la vez es importante tenerlo claro para las discusiones que siguen, porque acabo, digamos, de hacer el nexo entre los dos instrumentos internacionales que se pretenden en este curso y que vamos a estar haciendo en estas semanas, ¿no? Que finalmente es necesario hacer no solamente en Chile, sino que en cada uno de los países, y para ello también tenemos profesores, profesoras de otros lugares, ¿no? Pero sí preguntarles si hasta ahora va todo bien o si hay alguna pregunta. 3, 2, 1, seguimos entonces. Bueno, esta foto básicamente es cada vez más común en los inviernos, las primaveras, de Chile al menos, en otros lados del mundo también, pero en Chile al menos el año pasado vimos cómo se produjeron un montón de inundaciones. Si bien yo les he estado comunicando hasta este momento, desde la semana pasada hasta este momento, sobre cuestiones o casos, o problemas, o situaciones fácticas que uno puede ver día a día en la circunstancia de vulnerabilidad que presenta nuestro país y los países de Latinoamérica en general, también es necesario entender que los efectos del cambio climático también aumentan los efectos de la intensificación de desastres naturales, donde los desastres naturales pueden ser en sentido amplio eh, cuestiones como los incendios forestales u otro tipo de eventos como este u otros, donde uno también podría quizás ver difusamente cuál es la responsabilidad de los estados en esta parte, ¿no? Cuando uno mira quién es el responsable de que llueva más o llueva más intensamente o que se generen aluviones. A veces es difícil poder vincular la vulnerabilidad de cierto lugar con el estado histórico afectado del elemento del medio ambiente de ese mismo lugar, a su vez con la atribución que podamos hacer de esa situación con alguna obligación del Estado en materia de acceso a la información, de acceso a la participación, de acceso a la justicia ambiental, en vinculación a su vez también con las obligaciones en materia de mitigación de gases de efecto invernadero y en materia de adaptación también climática en los lugares de vulnerabilidad. Y si uno lo mira conforme a la conversación que hemos tenido en este momento, la vuelta es larga, digamos, ¿no? La vuelta es bastante larga de entender y de vincular según una demanda o un recurso tradicionalmente entendido en tribunales. Marco se quedó pegado, ¿verdad? ¿O soy yo? Sí, yo pensé lo Sí, mismo, pero es el... Ok. em, Voy a hablarle. Ya viene. Él me habló, así que sabe.
Ya, efectivamente se le reinició el computador a Marcos, así que está reiniciando y viene inmediatamente. Esperémoslo unos, por favor. Ya, ahí sí, les pido disculpas. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ya, les pido disculpas del caso. De todas maneras, vamos bien con el tiempo. Eh, no sé si hasta ahora también les surgió alguna pregunta. A mí me gustaría preguntar, eh, ¿qué falta para implementar en Chile realmente el acuerdo de Escazú, aparte del reglamento? Muy buena pregunta, Lorena. El acuerdo de Escazú, la verdad es que es difícil de situarlo en un porcentaje de implementación. El acuerdo de Escazú, si lo que he tratado de poner en realidad con esta exposición, es que el acuerdo de Escazú nos trae normas de optimización, normas y principios que solamente van a ser realmente implementados cuando no haya problemas asociados a ese tipo de derechos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se produce eso? ¿Cuándo, ¿cuándo dejamos de tener problemas asociados a eso? Porque es bien fácil para el Estado parte que suscribe el acuerdo de Escazú dictar una serie de reglamentos y poner fin a la implementación del acuerdo de Escazú. Eso, para mí, personalmente, es una trampa que no termina de implementar el acuerdo de Escazú. La verdad es que el acuerdo de Escazú se acaba de implementar solo una vez que existe adecuado acceso a la información ambiental, una vez que existe adecuado acceso a la participación ambiental. Los defensores ambientales tienen las prerrogativas y garantías necesarias para llevar a cabo su labor, y la justicia en materia ambiental, a su vez, también, eh, digamos, no propicia ningún problema, ¿no? Entonces, es bien difícil, y la verdad es que yo te contestaría que no se implementa el acuerdo de Escazú con los reglamentos que dice el Estado que van a implementar el acuerdo de Escazú, porque también, eh, si lo que he tratado de dejar claro también en esta exposición es que probablemente quienes estén pensando verticalmente en la ejecución de estas normas, verticalmente, ¿por qué? Porque son quienes piensan desde el Congreso, son quienes piensan desde el Poder Ejecutivo, desde los ministros, de los ministerios, finalmente de los que crean este tipo de herramientas para aterrizar lo que dice un acuerdo internacional, no están mirando la realidad de vulneración o el estado de la situación que se vive normalmente en cada uno de los lugares. Y por lo tanto, lamentablemente, y lo digo así porque uno quisiera que no, ¿verdad? Uno quisiera que no existieran los conflictos, pero la verdad es que no es así, y por eso es lamentable, pero el acuerdo de Escazú se va a terminar de implementar cuando dejen de existir conflictos asociados a esta triada, a estos derechos. Y eso solamente se produce eh, una vez que los tribunales hayan desarrollado adecuadamente la forma
en que los reglamentos, por lo menos, se van a estar aplicando, si es que existen. Marcos, Camila tiene la mano levantada. Dale, Camila. Gracias. Jota. Hola, buenas noches, gracias por la clase. Marcos, quisiera consultar porque, claro, tú estableces de que ahora los tribunales tendrían como el deber de aplicar reglamentos, también la implementación del acuerdo de Escazú se va a ver desde se está viendo. Pero quisiera consultarte, nosotras y nosotros como abogados y abogadas, cómo poder igual judicializar estos tres derechos que vemos que se ven altamente vulnerados, por ejemplo, en zonas de sacrificio o también en zonas donde, por ejemplo, no tienen el consumo mínimo vital del agua, que es una realidad que igual está ocurriendo en Chile, que quisiera consultarte tu apreciación en esos casos. Y gracias. Gracias, Camila. Sí, eso que tú preguntas es lo más o menos enlazado con la pregunta anterior, lo que va a venir sucediendo en todos los lugares, ¿no? Eh, en este tipo de cuestiones, como abogados, y no creo que todos sean abogados, pero bueno, Camila, tú eres abogada, lo que lo que nos tenemos que preguntar para poder nosotros implementar ese mecanismo internacional es, digamos, tener un estudio acabado de la situación en alguno de estos derechos. Primero, identificar cuál es el derecho, uno podría quizás decir los tres derechos, incluso también el reconocimiento de los defensores ambientales en el ejercicio de estas en ejercicio del aterrizaje de los derechos humanos en asuntos ambientales. Pero cuando uno se enfrenta a un conflicto social ambiental, uno probablemente dice, bueno, tengo problemas de acceso a la justicia ambiental porque este recurso, digamos, se ha perdido en todos los casos que se han presentado en tribunales, por lo tanto no tengo acceso a la justicia ambiental. También tengo problemas de participación porque la verdad es que antes de pensar en presentar una acción nunca he podido participar en la decisión de, por ejemplo, la municipalidad en temas de abastecimiento de agua, así como de la DGA en términos de generación de autorizaciones de derechos de aprovechamiento a la industria que extrae recursos hídricos. Eh, y también tengo problemas de acceso a la información en el sentido de que no conozco eh, qué tan afectado está el agua en mi sector, de qué sectores puedo yo quizás pedir que tener acceso al agua, desde qué pozos, con qué medidas, con qué garantías. Entonces, finalmente me pasa que tengo una situación multiconflictiva en que no sé por dónde mirar porque las tres cuestiones están afectadas y múltiples cosas más, ¿no? En derechos humanos. Y por eso es que esto es un tratado internacional de derechos humanos, porque finalmente todo esto confluye en que, por ejemplo, tengo personas en mi representación que no están recibiendo agua para el abastecimiento, saneamiento. Y entonces ahí la sugerencia, o bien quizás más que sugerencia, es en el fondo la vía que se tiene para poder implementar adecuadamente este tipo de derechos es despejar. Primero, despejar. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido está afectado el acceso a la justicia? Y también ver el estado de la situación de implementación de ese derecho antes del acuerdo de Escazú, porque antes del acuerdo de Escazú, al menos en Chile, existen los tribunales ambientales que fueron pedidos por la OECD y Chile cumplió creando los tribunales ambientales en el año 2012. eh, y después del acuerdo de Escazú, ¿qué es lo que ha pasado en este tipo de conflicto asociado al derecho de acceso al recurso? Por ejemplo, ¿qué recursos tengo para esto y cómo se han fallado este tipo de recursos? Y dónde pasa que las resoluciones anteriores pueden ser cambiadas, en el caso en particular que tengo en este minuto. Y eso va a depender también de la situación particular que haga diferente ese caso que tienes tú
de los otros, y donde también uno pueda echar mano a conceptos que estratégicamente pongan a pensar a los jueces que enlazan el acuerdo de Escazú con materias que ya son conocidas, digamos. Porque lo primero que vemos, y tal como lo conversamos hace unos minutos, es que el derecho a participar, el acceso a la información o la justicia son cuestiones que ya conocíamos en este país. Si el punto es que en materia ambiental no son suficientes, y pareciera que no existieran. Entonces, el punto ahí es mostrar cómo es que hace falta un criterio distinto para la resolución de este caso, que no es el criterio que comparte este caso en materia ambiental con otro en materia, por ejemplo, económica o de otro tipo de orden, por ejemplo, civil o comercial o urbanístico, que responden a principios distintos, responden también a afectaciones distintas, a tiempos distintos, y son criterios que los tribunales deberían empezar a conjugar, ¿no? Eh, Porque también el acuerdo de Escazú responde a una cierta lógica, a una cierta necesidad, y si uno toma estos artículos, el artículo 8 del acuerdo de Escazú, que trata sobre integridad de derechos, eh, y lo armoniza con criterios de la buena administración, por ejemplo, con el principio de coordinación, eh, o con otro tipo de interpretaciones, por ejemplo, la interpretación finalista que rige por la Convención de Viena a los acuerdos internacionales, eh, debería poner a pensar, al menos a la Corte Suprema, sobre cómo es que realmente para el caso concreto se aplica cada uno de los derechos. Y yo, la verdad, es que no te puedo responder exactamente la pregunta, porque no existe sentencia que diga en este minuto, así se aplica el acuerdo de Escazú en esta parte, ¿no? Es una sentencia que, o son varias sentencias que vamos a tener que venir creando conforme se dé la práctica, ¿no? Y la práctica, la experiencia doméstica de cada conflicto. Entonces, yo los quiero invitar a conversar estos últimos minutos sobre si realmente ustedes creen que el acuerdo de Escazú tiene un enlace útil para los litigios climáticos, entendiéndose ya que más o menos hemos trazado un poco un sentido común sobre qué son estos litigios climáticos. También los invito a reflexionar sobre si es posible superar los obstáculos de los litigios climáticos a través de las herramientas o estos derechos nuevos, entre comillas, derechos que nos trae el Acuerdo de Escazú. Eh, y si creen ustedes también que es distinto para la práctica del sur global y más aún para la práctica de Latinoamérica, el litigio climático en Latinoamérica, que exista este acuerdo. Así que abro la palabra. Pueden abrir su micrófono si quieren y opinar quien quiera. ¿O no, Marco? Sí, claro. Esta última parte está abierta a la discusión, así que me interesa saber qué piensan. Gracias. Ahí Felipe tiene la mano levantada. Adelante, Felipe. Muchas gracias. Yo quería hacer una consulta o quizá una reflexión, no sé, pero es en relación
a todo este tema conflictivo que hemos visto respecto al acceso a la justicia ambiental. Me parece bastante, eh, ¿cómo decirlo? Casi tragicómico porque desde mi punto de vista el problema parece ser producto de la forma en la que la institucionalidad se formó, porque activamente se está delegando en el privado, en la inversión pública, la obligación de hacer el levantamiento de la información. Entonces parece ser bastante obvio que se iban a generar estos conflictos de acceso, porque nunca el Estado tomó la responsabilidad de levantar la información respecto a los componentes del medio ambiente. Simplemente la delegó en la función de que se realicen proyectos a través de los procesos de evaluación ambiental, a través de la formación de un estudio, de una declaración, se van a ir levantando los datos. Eh, pero no sé si hay iniciativas, por ejemplo, del Estado activamente levantando información de componentes ambientales. Así que eso era la opinión. Y la pregunta era si, por ejemplo, usted sabe si en otros estados, otros países tienen alguna modalidad distinta en la cual si el Estado tenga mayor relevancia en la formación de ese acceso a la información. Eso, gracias. Gracias, Felipe. Eh, Otra pregunta muy, muy importante al momento en el fondo, discutir sobre derechos de acceso y también sobre clima. A ver, y también eh, para traslucir lo que venía diciendo desde la semana pasada, ¿no? Que el derecho climático, la justicia climática, al menos en este país, se ha venido desarrollando desde el derecho ambiental, cosa que al menos hasta ahora creo yo que ha sido un problema, porque debería ser más transversal. Eh, eh, y para ir ligando esto, ¿no? ¿Por qué digo que viene desde el derecho ambiental? Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente se crea con la modificación a la ley 19.300, ¿no? Del año 2010, que también a su vez crea la Superintendencia del Medio Ambiente, reemplaza la Comisión Nacional del Medio Ambiente, las comisiones regionales del medio ambiente, y a su vez también se crea el Servicio de Evaluación Ambiental, y luego con el tiempo los tribunales ambientales. Y se cierra entonces bastante atomizadamente lo que significa el derecho ambiental en este país, lo que significa la institucionalidad ambiental en este país, y con unas modificaciones que en esa escala son menores, pero ahora se ven muy importantes, pero que en esa escala reducida parecen menores. Por ejemplo, el servicio de biodiversidad, eh, o el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que en realidad es un órgano de propuestas para el Ministerio de Medio Ambiente, donde, ¿y por qué hablo de esto? Donde el Ministerio de Medio Ambiente, y conforme a la ley que lo crea, y también conforme a los principios del derecho ambiental, tiene bajo su responsabilidad crear la información respecto del estado de los elementos del medio ambiente. Pero existe un principio que viene desde el surgimiento del derecho ambiental en Chile, que es este principio de graduación normativa, ¿no? De gradualidad, que no es propiamente un principio que venga en la lógica del derecho ambiental como tal, que busca prevenir los efectos, los daños, los impactos ambientales, sino que es un principio que tiene como contracara eh, básicamente la realidad económica del país, ¿no? Y que finalmente reduce la responsabilidad de los estados o del Estado chileno en este sentido para cumplir con estos principios fundantes, el principio preventivo, el principio precautorio, para, digamos, dar cuenta de que el cumplimiento de ello solo puede ser en la base de lo que soberanamente el país pueda cumplir. Y esto es un problema, obviamente, y tiene que ver con lo que tú dices, porque finalmente el Ministerio de Medio Ambiente sí crea información sobre los estados del medio ambiente,
crea normativa, que fija estándares de superación, de contaminación de ciertos lugares o asociados a ciertas contaminantes, pero lo cierto es que falta mucho y por ejemplo el agua y el suelo hasta cierto sentido están normados, o sea, el agua y el aire, pero el suelo no, no hay norma de calidad de suelo, por ejemplo. Eh, y lamentablemente el derecho ambiental en nuestro país surge bajo los principios de la EPA, que es la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, y también surge como es nuestra cultura, ¿no? Asociado a la escrituración y estándares normativos del derecho europeo, del derecho continental europeo, donde ambos también recogen la gradualidad como uno de los principios fundantes del derecho ambiental, donde tenemos que romper con eso. Y básicamente, y ahí es donde yo también propongo que la implementación, la bajada, el aterrizaje del Acuerdo de Escazú como un acuerdo de derechos humanos en asuntos ambientales, sea distinto que del abordaje que comúnmente solemos darle a las cosas a partir de nuestro derecho ambiental, porque nuestro derecho ambiental tiene muy enraizado ese principio de gradualidad, tiene muy enraizado ese principio también de responsabilidad o atribución, donde tenemos que generarnos nosotros, como sea, la información que tenemos que generarnos para poder ganar una demanda, porque si no es casi imposible. Y responde a esta lógica también muy fundante del derecho ambiental en todos lados, que tiene que ver con el desarrollo sustentable, ¿no? Que es algo que suena bien, o sonó bien, cuando se crearon estos sistemas, pero que a la larga finalmente crean problemas, porque el desarrollo sustentable como principio también se utiliza por parte del Estado y por parte de las empresas cuando son demandadas, por ejemplo, en la insuficiencia de la creación de la información, porque el Estado se justifica en el desarrollo sustentable para señalar que cumple con sus obligaciones establecidas por la Ley 19.300 de crear la información relevante en materia ambiental, en lo que tiene, ¿no? En lo que tiene, en lo que ha estado trabajando y que es a todas luces insuficiente. Entonces, básicamente, este tipo de discusiones nos llevan a repensar la estructura del derecho ambiental y repensar desde el litigio climático, desde la justicia climática, tiene mucho sentido. Y por eso es que también se le dice justicia climática diferentemente del derecho o la justicia ambiental. Eh, y es también porque yo he dicho a lo largo del curso que Chile se caracteriza por desarrollar el concepto de litigio climático desde el derecho ambiental, lo que es un problema, porque nos encontramos con que en los tribunales ambientales se están discutiendo cuestiones asociadas al cambio climático que necesitan una respuesta más satisfactoria que las respuestas ambientales comunes que hemos estado teniendo hasta este momento. Y por lo tanto necesitamos nuevos conceptos, necesitamos diversificar este tipo de justicia y darle otro contenido, darle otro tipo de reglas, otro tipo de principios y otro tipo de forma de resolución de conflictos para que la justicia climática y el litigio climático no se vea empañado por lo que ya viene siendo la justicia ambiental o el derecho ambiental, conforme a estos principios. Estamos en la hora, Marco, no sé si es que hay más Perfecto. preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo por mi parte me alegro de que estén acá. Segunda semana, quedan algunas semanas todavía y harto por conversar. Como les decía, la próxima, bueno, mañana vamos a tener una invitada y las próximas semanas también, cada uno, cada una hablando desde su experiencia
sobre el litigio climático y el vínculo que tiene esto con esta triada de derechos, ¿no? El acuerdo de Escazú en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Eso. Buenas noches a todas y todos. Descansen y nos vemos mañana. Muchas gracias, Marco, por la clase. Chao, gracias, muy Muchas interesante. gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas Nos noches. vemos. Nos vemos Chao. mañana. Buenas noches.